Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Mi nombre es Cintia, yo formo parte del área educativa y hoy nos encontramos en la visita testimonial en conmemoración a María Elena Moyano. Esta es nuestra primera visita en vivo del área educativa, un trabajo que ya venimos realizando desde el año pasado. Y para poder comenzar justamente con nuestra visita testimonial, vamos a darle paso a nuestro director, Manuel Burga, para que pueda hacer las palabras iniciales. Muchas gracias, Cintia. Solamente unas breves palabras para decirle a Diana Miloslavich y a Michelle Ascueta, grandes amigos, muchas gracias por estar aquí presente en esta fecha de recordación tan significativa para todos nosotros, ¿no? Recordar a María Elena Moyano, a Malena Moyano, que hace ya bastantes décadas sucedieron cosas terribles en nuestro país. Entonces, Diana, Michelle, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por esta visita testimonial tan importante. Ustedes que eran grandes amigos y que probablemente lo siguen siendo, de ella misma, de María Elena. Adelante ustedes. Muchas gracias, Manuel. Desde ya agradecemos a Diana y a Michelle por su participación. El objetivo de nuestra visita de hoy es reflexionar acerca del rol de la organización en Villa El Salvador a través de sus protagonistas, reconociendo y dignificando la memoria de María Elena Moyano al conmemorarse 29 años de su asesinato por la organización terrorista Sendero Luminoso. Para ello, hemos invitado a Diana Miloslavich. Ella es escritora, activista feminista, defensora de los derechos humanos, siguió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en literatura peruana y latinoamericana y el doctorado en ciencias sociales. Actualmente pertenece a la organización feminista Flora Tristán y fue la coordinadora de la autobiografía María Elena Moyano, Perú, en busca de una esperanza, que se presentó en 1992 y ha sido traducida al inglés, el italiano y el japonés. Además, es vocera de la campaña Somos la mitad, queremos paridad sin acoso. Muchas gracias, Diana. También nos encontramos con Michelle Ascueta, es educador y político, fue el primer alcalde electo de Villa El Salvador, ha recibido la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas en 1987, el Premio Internacional de Derechos Humanos en 1993 y el Premio Internacional de la Solidaridad en 1999. También mencionar que tiene las palmas magisteriales en grado de amauta, que lo recibió en el año 2019. También desde ya les agradecemos a ambos su participación. Y como les habíamos mencionado, nuestra visita testimonial tiene como objetivo poder dialogar acerca de los hechos suscitados tras la muerte de María Elena Moyano, así como también vista desde las diversas perspectivas que nos van a mostrar hoy Diana y Michelle. Para ello vamos a utilizar nuestra muestra permanente, que es la muestra 360 de LUM. Vamos a ir hacia nuestra muestra permanente para poder comenzar con nuestra visita. Para las personas que nos visitan por primera vez y van a trabajar junto a nosotras en este diálogo, la muestra 360 del lugar de la memoria, ¿sí? Va a ser justamente la herramienta que vamos a utilizar durante nuestra visita. Esta es una visita dialogada, así que les invitamos también a utilizar las otras herramientas del Zoom, que son el chat, y también, en caso deseen participar dentro de cada una de estas preguntas, pueden activar su micrófono solamente haciendo clic en la parte inferior donde dice alzar la mano o en las reacciones. Y también vamos a estar utilizando diferentes herramientas dentro de la sala para poder comenzar este diálogo.
El lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social tiene como objetivo que nosotros podamos conocer acerca del periodo de violencia a través del pensamiento crítico y también de la reflexión de estos hechos. Para ello, en esta visita vamos a trabajar con diversas salas que nos ayuden justamente a interactuar con el contexto en donde se desarrolla, así como también conversar acerca de la vida de María Elena Millán. Nuestra primera sala es la sala de Orígenes de la Violencia. Tiene como objetivo que nosotros podamos conocer en qué contexto se desarrolla este periodo. Para ello, vamos a utilizar nuestra línea de tiempo que está dividida en 3 gobiernos. Les invitamos a responder junto a nosotros estas preguntas acerca de en qué hechos se suscitaron durante estos 20 años, si alguno de nosotros recuerda algún acontecimiento o caso, o a qué podemos llamarle justamente violencia. Entonces las invitamos a contestar estas preguntas a través del chat y a la misma vez invitar a Diana a conversar acerca de estas primeras preguntas. ¿Cómo era su vida antes del periodo de violencia? Bueno, yo decir que antes del periodo de violencia era una estudiante sanmarquina, estudié literatura, las aulas, San Marcos es importante porque descubrí ahí el Perú, ¿no es cierto?, en sus diversas manifestaciones, pero también decir que San Marcos se convirtió también en un espacio de mucho temor, ¿no es cierto?, cuando estudiaba ahí, porque por un lado vivíamos el temor del ingreso de la policía, que lo ingresaba, ¿no es cierto?, en varias oportunidades a San Marcos a ver si los maestros del SUTEP estaban reunidos en el estadio que se estaba construyendo, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también, digamos, ya había una intolerancia de parte de los grupos políticos que se estaban gestando en San Marcos y que no estaban de acuerdo con las opiniones que uno tenía, porque yo era una dirigente estudiantil, era la secretaria general del Centro de Estudiantes de Literatura, o sea que vivíamos entre el temor y el estudio, y como toda joven con los sueños y esperanzas de estudiar, ¿no? ¿Es de esa manera entonces, Diana, en que te relacionas con la realidad de tu país, o en qué momento justamente surge ese interés por estos temas sociales? Bueno, vengo de una familia donde mi padre era socialista, era titista, velasquista, y entonces las desigualdades sociales, económicas, fueron parte de lo que escuché desde niña en mi casa, y entonces tenía una comprensión de que Perú era un país, digamos, donde había gente muy rica y otra muy pobre, donde no todos teníamos las mismas oportunidades, o sea que, digamos, ese es el origen de mi familia, y llegué a Lima a los 12 años a un internado, y entonces pude conocer poco de Lima, y cuando ya, digamos, salí a una ciudad tan grande como esta, porque era de Huancayo, ¿no? Desde el colegio tuvimos la oportunidad de alfabetizar en Pamplona, cuando estábamos en cuarto, quinto y secundaria, y creo que esa relación con las mujeres que recién, digamos, habían llegado a Pamplona a construir su casa, igual como lo hizo María Elena después en Villa El Salvador, y ver en la precariedad en que vivían, sin agua, sin techo, sin piso, ¿no es cierto?, y con muchas ganas de aprender a leer y escribir, y creo que fue un golpe, ¿no es cierto?, muy grande estando en la secundaria. Muchas gracias, Diana. Justamente cuando nos mencionas acerca de tu trabajo, ¿no?, realizado en Pamplona, eran espacios en donde también se podía ver violencia,
¿Cuál fue tu primer acercamiento con este tema? Bueno, creo que había una violencia en el sentido de, digamos, de ver las diferencias económicas y sociales en las que vivíamos. Creo que hay una forma de violencia al constatar que, digamos, mientras tú tienes agua, hay gente que no la tiene, ¿no? Acá en la propia ciudad de Lima, ¿no? Entonces creo que al ver que había gente mayor que no había tenido posibilidades ni siquiera de poder leer en español, ¿no? Yo creo que era una forma de violencia. Sin embargo, si ya nos referimos a la violencia, digamos que la hemos denominado violencia política, ¿no es cierto?, en esos años, creo que los impactos más fuertes han sido cuando gente cercana a uno, incluso antes que María Elena, estuvieron, digamos, impactadas, ¿no es cierto?, con cosas como los coches bombas que había en esa época, ¿no? La hija de alguien cercano a mí en San Marcos, en la escuela, su hija casi pierde el brazo, ¿no es cierto?, en un coche bomba en la avenida Bancay. Entonces, también eso como te hace como reflexionar lo que estaba viviendo. Incluso yo misma estuve parada en una esquina de la avenida Arenales, pensando en cruzar y la acera para ir hasta la avenida Arequipa a tomar un carro que me para transportarme, y mi indecisión, ¿no es cierto?, hizo que me quedara esperando el bus y entró un coche bomba a lo que era el Banco de Londres. Y entonces estar en medio de un coche bomba con los vidrios que caían encima de mi persona, la gente que corría, y la, digamos, el shock que significa, digamos, estar tan cercana a esos sucesos y tener que ver cómo salir en un taxi, recoger a una chica que estaba tirada en medio de la pista para ver si la podíamos ayudar, digamos, y subirla a un carro y salir lo más rápido posible de ese lugar. Creo que ese ha sido el momento más impactante, digamos, de que la violencia, digamos, ha estado tan cerca por minutos, ¿no es cierto?, de haber muerto, ¿no? Entonces, creo que esa sensación de zozobra en muchos ejemplos de muchas de mi generación, digamos, que han estado no solamente cerca de lo que fue el asesinato de María Elena, sino también lo que vivíamos en Lima al salir a las calles todos los días, ¿no? Sí, Diana, comentar acerca de esa cotidianidad de repente de los años 80 y 90, en donde la violencia, ¿no?, se presentaba, ¿no?, justamente en el día a día. Y como tú mencionas, antes de este hecho también vamos a conversar más adelante sobre María Elena, ¿no? Era algo que estaba muy latente en ese momento. Y quiero aprovechar también esto que acabas de mencionar a María Elena, que he tenido una pequeña equivocación al momento de mencionar que ha sido la autora de la autobiografía. Entonces quería tomarlo también bastante en cuenta para todas las personas que nos están ahora acompañando. Muchas gracias, Diana. Y para seguir, ¿no?, en esta misma línea, tenemos a Michelle, que también nos va a comentar acerca de cómo fue su llegada, ya que él, bueno, vino desde otra parte del mundo. Entonces, Michelle, que si nos quisieras comentar cómo era tu vida antes. Ya, buenas tardes a todos y felicitaciones a LUM, a todo el equipo de LUM, con su director también, por la iniciativa de este recuerdo a María Elena Moyano y a todo lo que se vivió en esos años, porque la verdad es que tenemos muy poca memoria en el Perú, ¿no? Muy poca memoria, o muy corta, más que poca, muy seleccionada. Bueno, en mi caso es cierto que nací en España, lo saben, pero vine en ese momento en que explota América Latina, ¿no?, para el mundo, ¿no? Y en mi caso particular, bueno, como otros también, nos ofrecimos venir como cooperantes 2 años. Concretamente lo aceptaron en Jaén, donde tengo mi corazón hasta el día de hoy, en Cajamarca, ¿no? Y un saludo a los amigos que nos están viendo desde Jaén. Y era, como digo, cuando uno le pregunta la verdad,
era otro momento, ¿no?, de la historia de América Latina y hasta del mundo. Un momento de apertura, un momento de defensa de los derechos, de libertades, ¿no? Ya digo, en todo el mundo. Y bueno, y tuve la suerte de llegar a Jaén, que es la zona de lo que llaman el vicariato de Jaén, porque fueron con los jesuitas que nos, digo nos porque vinimos 6, que nos dividimos en la zona de Jaén, tanto de Cajamarca como de Amazonas, con los Aguajún, con los Huampis y lógicamente con todo el momento. De manera que si me preguntas desde cuándo, siempre hemos tenido una inclinación, ¿no?, hacia lo social, basado en la persona, y luego te digo de verdad, maravillados por el Perú. Nos estuvimos preparando a un año entero, que justamente da el golpe Velasco, en el comienzo del 68, y llegamos al 69, leyendo mucho el Perú. Entonces ya uno lo atraía, aparte de lo que era América Latina, con García Márquez. El 68 también Gustavo Gutiérrez publica su primera edición de Teología de la Liberación, que también nos ha ayudado a muchísimos a descubrir también una posición, ¿no?, social dentro de la Iglesia. Acababa de terminar el Concilio Vaticano, o sea, hay muchas cosas que animaban al cambio, ¿no? Y Jaén me acogió con la realidad de Jaén. Cuando digo Jaén es toda la zona, tanto la parte, vamos a decir, más criolla, más pegada un poquito al crecimiento urbano, más la zona rural, más la zona nativa. Entonces uno tiene esa suerte de, además fue muy rápido. Yo estuve en Lima el día que llegué al Perú, estuve en Lima un día nada más. ¿Por qué? Porque veníamos como profesores, entonces ya estábamos a mitad del año y nos estaban esperando en Jaén, ¿no? Pero para llegar y comenzar a dar clases, imagínate qué locura, ¿no?, cuando no conocías mucho la realidad. Pero eso me animó mucho. Y también quiero recordar ahí una foto que éramos muy jóvenes, y como a mí me encargaron lo que era la normal o el instituto superior, diríamos ahora, pedagógico, los alumnos eran mayores que yo, imagínate. Yo era más joven que los alumnos. Entonces una relación tan directa que me ayudó muchísimo a querer el Perú, a conocerlo más, en lo bueno, lo malo y lo feo, como en cualquier país, ¿no? Y luego también quería recordar, aunque es otra época todavía, los comienzos de los años 70, que estaba Velasco con la reforma. Yo viví la reforma agraria en esa zona de Bagua, que todavía lo ven los líos que después de años sigue habiendo, pero ya había gamonales todavía, gamonales. Y me impresionó, si quieres que te lo cuente, y a todos los amigos, ¿no?, la primera vez, cuando habla de otro tipo de violencia, estábamos en Jaén y viene un campesino, créeme, que lo que estoy contando es cierto, y estoy hablando del año 69, el año 70, no hace mucho tiempo, con la lengua cortada, el gamonal Guimoye de Bagua, de toda la hacienda Valor, muy conocida porque hay un aeropuerto ahí, luego se hizo el puente del Marañón, etcétera, etcétera, la famosa curva que los Aguajún se enfrentaron hace 20 años después, ahí, todo eso era la hacienda Valor, y el hacendado le cortó la lengua porque el campesino soltó un carajo. O sea, ¿se imaginan? Yo le recogí en Jaén, y eso ya también me marcó mucho, ¿no?, para ver un poquito los niveles de injusticia y de desigualdad que siempre ha tenido el Perú. Que muy triste decir esta frase porque estamos viviendo también y todavía sigue habiendo niveles de desigualdad muy grandes. Entonces, si me preguntas cuándo uno se mete, bueno, no sé, se mete porque, yo digo porque uno tiene ojos, ¿no? Y ojalá que todos abramos los ojos porque no es nada extraordinario lo que estoy contando. Y de ahí ya sabes que, bueno, Jaén extraordinario, 2 años, bueno, de los más felices de mi vida, a muchos niveles, ¿no? Y luego vino el terremoto del 70 en Huaraz, también lo recordarán, que ha sido el mayor terremoto de la época moderna del Perú, más que el de Pisco, más que 70.000 muertos, ¿no?, en 40 segundos. Terrible, ¿no? Lo de Huaraz, cuando digo Huaraz es toda la zona de Ancash, también yo estaba en Jaén el día del terremoto, que me agarró en plena calle, también se caían las casas de adobe en Jaén. Fue terrible ese terremoto, y bueno, y me ofrecí de voluntario también como profesor, especialmente para los huérfanos del terremoto.
que es otra experiencia que además para mí me ha servido mucho. O sea, primero en la zona más de montaña, de selva, luego en la zona de sierra y luego para aterrizar en Lima, al revés que muchos otros que han ido llegando, ¿no? Y bueno, también fue otra experiencia increíble de reconstrucción de la zona, de atención a, sería muy largo contarles experiencias con niños, quizás algunos lo recuerdo, pero voy en un minuto a decir por qué con el terremoto se hunde el Huascarán, creo que recuerdan, ¿no? Entonces hay un aluvión gigantesco, pero está ahí, cualquiera que ve el Huascarán lo ve, ¿no? Se cayó toda la cúpula de nieve y de barro y cae así, pero así, ¿no? En unos segundos, todo lo que estoy contando es más largo que eso, y cae sobre Yungay. Yungay tenía 25.000 habitantes y quedó sepultado. Pero ¿qué ocurre? Hay un cerrito donde estaba el circo ese día, el 31 de mayo del 70. Y entonces el aluvión hace así y pasa por el cerro, que era a las 3 de la tarde, que estaba llenecito de niños, en lo que llamábamos en aquella época la función matiné, ¿no? De matiné, a las 3. Y es por eso que hubo muchos niños, les recuerdo, que quedaron huérfanos y vivos. Por lo demás, todo Yungay, si alguno ha ido, me imagino que sí, lo puede visitar, como ha quedado como un lugar también de la memoria viva allá en Yungay. Pero bueno, es otro momento, ahí estuvimos. ¿Y qué ocurre? Que ahí formamos parte de ese comité de la reconstrucción de toda la zona de Huaraz, aparte de atender como profesor, y lo dirigía o coordinaba Monseñor Bambarén, otro jesuita, que ustedes recuerdan, era el obispo de los pueblos jóvenes en ese momento. Y bueno, de ahí viene una nueva, como ocurre siempre que hay unas desgracias en todo el Perú, se producen la inmigración a Lima. Cuando Pisco ocurrió igual, ¿eh? Y otras veces que ha ocurrido, o la violencia de Ayacucho, ¿no? De la sierra con Sendero, con el terror, también mucha gente huye de esas zonas. Y eso ocurrió también el año 70, y bueno, y el 71 comienzan las invasiones de nuevo en Lima para muchas familias que necesitaban algún lugar, y entre ellas muchísimos ancasinos, aunque de todo el Perú, pero ancasinos sobre todo. Y bueno, contamos con Bambarén, que era de Yungay, ahí viene ya la famosa invasión de Pamplona, ya eso ya ocurre también el 29 y 30 de mayo del 71, una invasión muy grande en la Panamericana Sur, donde hoy día está la Universidad Ricardo Palma, donde está el Colegio de la Inmaculada, que ahí no había ninguna vivienda. De repente alguno nos está escuchando, no había nada, inclusive había cultivos, ¿no? O zonas reservadas para urbanizaciones. Pero bueno, ahí surge esta gran invasión muy grande. Bambarén, Monseñor Bambarén, defiende a los invasores, ahí yo ya estaba allá con él, y bueno, con muchos otros también, por supuesto. Y les recuerdo que hay un muerto, Edilberto Ramos, que va a ser el primer héroe de esta epopeya de Pamplona y de Villa El Salvador, y al defenderlos, el ministro del Interior de aquella época, Artola, detiene a Bambarén, que es la única vez, no digo la primera, sino la única vez que en la historia del Perú han detenido a un obispo. Detener, ¿no? Con número, con foto, llevar a la cárcel, ¿no? Bueno, ahí hubo un movimiento muy grande de toda la Iglesia de América Latina, del cardenal Landázuri, un escándalo grande, ¿no? Hasta el Vaticano, preguntando qué pasa ahí. Y bueno, Velasco da la orden de, bueno, atender este problema y a ver a dónde se les lleva. Y bueno, y ahí viene la historia, ¿no? Que decidieron el Estado de dar los arenales de Tabla del Lurín al sur de Lima, entre Tabla del Lurín, Atocongo, Lurín, todo eso, era el lugar, bueno, lo estamos viendo en la otra fotografía, el lomo de Corvina, ¿no? No había nada, era un centro también de práctica del paracaidismo, ¿no? Del ejército, en toda esta pampa. Y dijeron, bueno, en esos arenales. Y bueno, y ahí nace Villa El Salvador el día 11 de mayo del 71. Justo, y estábamos terminando de revalidar los estudios de educación en el Perú, que tuve que hacer lo que faltaban cursos de secundaria con el Colegio Guadalupe. Imagínate, soy exalumno de Guadalupe, así es un honor para mí también, ¿no?
a nivel de secundaria, claro, son los cursos, ¿no?, que faltaban de geografía del Perú, historia del Perú, literatura peruana, que obligaban, yo lo hice, tengo mis certificados del Guadalupe, de secundaria. Y luego con la católica revalidé ya los de educación, entonces fue un grupo muy grande porque estábamos en la época de las reformas, y una de ellas, la reforma de la educación, ahí eso sería largo comentarles, pero bueno, ahí entonces también nos unimos y decidimos, un grupo relativamente que terminaba ese año, educación, el año 71, que nace Villa El Salvador, meternos en Villa cuando estaba naciendo, ¿no? Claro. Y bueno, ahí, desde ahí hasta ahora estamos, ¿no? Cumpliendo los 50 años del 71, 2021, la boda de oro de Villa El Salvador. Muchas gracias, Michelle. Nos están preguntando aquí por el chat si hay algún problema con el audio. Queríamos mencionarles de que cualquier duda o pregunta que tengamos durante la visita la podemos seguir haciendo a través del chat. Les agradecemos esta primera intervención, tanto Diana como Michelle, ya que ambos han abordado parte de lo que seguiremos viendo en la siguiente sala, que es la violencia y el ámbito educativo, ¿no? Ellos nos han ya introducido, vamos a retornar a nuestra muestra permanente para poder ver cómo es que también esta educación que han estado mencionando tanto Diana como estudiante universitaria y Michelle como docente, se va a abordar, ¿no?, como parte esencial también durante este periodo de violencia. Entonces, para ello, vamos a ingresar a nuestra siguiente sala y vamos a invitar a nuestros participantes a ver junto a nosotros las siguientes fotografías. Estas fotografías que vamos a ver a continuación, ¿sí?, forma parte también de cómo es que se daba la educación en estos años, así como también cuál era la respuesta, ¿no?, de los gobiernos hacia este sistema educativo, ¿no? Y cómo es que también la calidad de la enseñanza, ¿no?, se visibiliza o es tomada también como parte, ¿no?, de la violencia perpetuada por los grupos subversivos, ¿no? Para ello, invitamos a nuestros participantes entre esta visita a ver juntos a nosotros estas fotografías y poder mencionar, ¿no?, acerca de cómo era, ¿no?, la educación, o qué ven ustedes reflejadas en estas fotos. Por ejemplo, cómo es el salón de clase, de dónde creen que son estas fotografías. Por ejemplo, tenemos acá a Nazarena, que nos menciona que ve desigualdad en la fotografía. Otro elemento vamos a identificar, en ese vamos a dialogar acerca de cómo esto se va a dar tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, en varias regiones de nuestro país. Por ejemplo, tenemos esta fotografía que son de los salones llamados multigrados, ¿sí?, y es por esa razón que vamos a ver que hay una pizarra en medio. ¿Sí? ¿Algún otro participante se anima a conversar con nosotras acerca de esas características que vemos en esta fotografía? Bien. Algo también que vamos a mencionar acerca de este momento, de esta reforma educativa que se da en los años 70, es que el presupuesto, ¿no?, del gobierno en los años 80 y 90 se redujo a una gran parte, ¿no? Por ejemplo, Rosemary también nos menciona los materiales, ¿no?, los materiales que están utilizando estos estudiantes, ¿no?, qué recursos tenían, como por ejemplo el mobiliario, la infraestructura, así como también podríamos hablar cuál era la condición de los docentes en los años 80 y 90, ¿no? Y podríamos también contextualizarlo, vincularlo a nuestro presente, para también conocer acerca de no solo lo que sucedía en la educación básica regular, sino también lo que sucedía, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Nosotros vamos a mencionar acerca de cómo era también la educación en, por ejemplo, Villa El Salvador, ¿no?
Para eso vamos a invitar a Diana y a Michelle a conversar una vez más con nosotros acerca de esta condición. En nuestro chat nos preguntan si esto ha cambiado, ¿no? Ya que ellos nos a conversar, Michelle, también acerca de cuál era la situación de las escuelas en Villa El Salvador. Michelle, ¿nos podrías hablar acerca de esto? Digamos que María Elena fue una animadora de los Pronoy en Villa El Salvador, que eran estos círculos de estudios de animadoras, ¿no es cierto? Ella, digamos, fue una maestra pionera, no solamente, digamos, como animadora de los Pronoy, sino también, digamos, fue pionera en las luchas que en ese momento gestaban los maestros con el sindicato que tenemos hasta hoy, el SUTEP, ¿no? O sea, Mariana siempre recuerda una de las tomas, ¿no es cierto?, cuando ella recién empieza a trabajar en el sector de educación, digamos, de cómo hay en la huelga, ¿no es cierto?, de los maestros, ella tiene, digamos, un papel importante, ¿no?, porque eso como que la relaciona de una forma con la política y también con el sindicalismo en esos años, ¿no? Entonces, digamos que la vida de María Elena estuvo relacionada con el sector, con esa voluntad de educativa, ¿no es cierto?, que ella termina, bueno, también, digamos, trabaja en el Colegio 60-63 en Villa El Salvador, y luego decir que María Elena ingresa a la Universidad Garcilaso de la Vega, a pesar que, digamos, que no era, digamos, ella pensaba que iba a ingresar su hermana, pero finalmente ella ingresa, y entonces con gran esfuerzo también estudia unos semestres en la universidad, o sea que ella entra a la universidad también, es poco conocido, y eso también le sirve, digamos, esta vida corta universitaria, le sirve cuando en Villa El Salvador para encontrar trabajo, ¿no? Eso me parece importante porque, digamos, pero luego, digamos, como participa en la huelga, toma represalias, ¿no es cierto? Y entonces su familia se enoja, ¿no es cierto? Que lo que le pasa a muchos por defender los derechos, digamos, en ese momento a una mejor educación, el derecho de los maestros, ella pierde el empleo, ¿no es cierto? Y tiene que regresar a su casa, ¿no es cierto? Hacer, digamos, y ver, digamos, cómo ganarse la vida. Entonces, eso también, decir que las fotos, no sé de dónde son, digamos, de lo que puede ser Villa El Salvador o puede ser cualquier parte de la zona de Lima, y creo que sigue habiendo esta tremenda desigualdad en los sectores educativos en ese momento, pero también, ya que hablamos del tema educativo, decir, digamos, de que ya en esos momentos también había una preocupación por la educación, digamos, sexual de las niñas y de las mujeres, y sin embargo, digamos, esta reforma educativa en la época de Velasco, que fue sin duda muy importante, los cambios que se hicieron para que las mujeres conociéramos nuestros cuerpos, ¿no? Y pudiéramos mirar siquiera las posibilidades de acceso a los métodos de planificación familiar, eran, digamos, recién como el inicio y los comienzos, ¿no es cierto?, para hoy que las jóvenes como ustedes tienen acceso a todo, ¿no? En esos momentos era muy difícil y el sistema educativo, digamos, estaba muy cerrado, digamos, a que las mujeres reconociéramos nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos. Ni siquiera conocíamos la palabra derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿no? Que hoy, digamos, están muy instalados, ¿no es cierto?, pero en educación nada de eso se trataba de una manera más directa y transparente, ¿no? Bueno, yo vengo a un colegio privado de María Alvarado,
que se caracterizaba porque en primer año de media llevábamos una clase de sexualidad. Y entonces yo estaba interna, pero las que no estaban, todas sus amistades en el barrio esperaban, después de la clase de sexualidad que recibían, se reunían en el barrio con sus amigas para contar qué era lo que nos habían dicho en estas clases pioneras, me parece, ¿no? Entonces, bueno, María Alvarado fue pionero en lo de la clase de sexualidad para las jóvenes, pero esto, digamos, hasta hoy no es una realidad en todo el país en este momento, ¿no? Entonces eso también es importante señalar, que hay un largo camino por mejorar la educación para todas y para todos, ¿no? Y en especial para las mujeres y las niñas. Diana, tú nos habías mencionado que tu colegio también era un colegio metodista y que justamente ese aprendizaje que tuviste también luego es contrastado con tu vida universitaria. ¿Quisieras comentarnos también acerca de cómo es que ves eso en tu vida universitaria? Bueno, sí, el colegio era metodista, bueno, es un sector de las iglesias un poco más abierto que otros, ¿no? Y era el momento que ha dicho Michelle, era el momento de la gran transformación que fue Velasco, y eso que cuenta Michelle, yo lo viví en el colegio, y todas leíamos, digamos, todas las innovaciones que estaban habiendo en educación, ¿no es cierto? Yo leí en la secundaria con mis amigas a Pablo Freire, y entonces queríamos cambiar el sistema educativo en el colegio, y por eso es que terminamos empujando a que el colegio nos llevara a alfabetizar a Pamplona en un programa de alfabetización con Alfalí, que no era el oficial que en ese momento el Ministerio de Educación estaba haciendo, pero digamos que hubo también en ese momento una campaña grande donde todas las escolares participamos trabajando un día a favor de juntar fondos para, en ese momento, quienes lo necesitaban. O sea, digamos, hubo, digamos, posibilidades para los jóvenes, hombres o mujeres, en ese momento el velasquismo, de abrirnos hacia otros horizontes. A mí me parece que sí hubo un impacto, también hubo un impacto en que se dejaran usar uniformes y tuviéramos un uniforme único, todas las que íbamos a secundaria. Creo que eso simbólicamente sirvió como para no sentar estas diferencias que habían entre las escuelas públicas y privadas. Me parece que fue algo importante. Y bueno, digamos, de alguna manera el colegio, digamos, no solo el colegio, creo que mi promoción, digamos, fue algo diferente. No hicimos ninguna fiesta de promoción. Todo lo que juntamos para el colegio fue para la biblioteca y para un caso de una niña que habíamos conocido a 2 cuadras del colegio que necesitaba. O sea, como que nos impactó mucho, de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que hoy sabemos, los cambios que impulsó Velasco en ese momento. Yo creo que hoy parte de esa generación del velasquismo, y en ese sentido, digamos, estas ideas fueron las que, digamos, con las que de alguna manera aterricé en San Marcos, ¿no? En ese momento, ¿no? Justamente con respecto a San Marcos, ¿no? ¿Cuál era cómo era tu vida universitaria, ¿no? ¿Cuál fue tu participación también en ese rol activo que se gestaba en la universidad en esos años? Mira, bueno, yo estudio literatura en San Marcos. Siempre hay una anécdota que yo siempre cuento, que cuando hubo elecciones en San Marcos, en los 70s, que entré, soy de la promoción 75, el 77 hubo elecciones, y una amiga nos dice,
les digo, bueno, hagamos una lista con los estudiantes mayores, ¿no? Y él dice, ¿para qué? Haga una lista de mujeres, porque, digamos, yo era delegada de la noche y delegada de la mañana era la poeta Dalmacia Ruiz Rosas. Y sumamos con Cisas, pero tienen 80 votos, ¿no? Nosotros éramos muy chicas como para pensar, tomar, digamos, postular al Centro de Estudiantes de Literatura, pero nos animaron, y entonces por eso es que entramos a la política sanmarquina, cuando no lo esperábamos. Alguien nos convenció que podíamos hacerlo siendo mujeres, y entonces fue muy duro ser dirigente estudiantil mujer, en un momento en que en San Marcos había muy pocas mujeres, y digamos, el trato fue lo que ahora yo diría, pues, acoso político diario, ¿no es cierto? Sufrimos en San Marcos, no era fácil ser dirigente, y además también querer innovar cosas en la propia escuela de literatura, ¿no? Yo tuve como maestra Antonio Cornejo Polar, que fue un pionero en el reconocimiento de que Perú era un país pluricultural, ¿no? Desde la literatura. Hoy eso está con mucho reconocimiento en estos años, pero desde la literatura él, digamos, tenía esta apertura de la pluriculturalidad que era el Perú, y entonces teníamos una disposición también, lo que era importante, las literaturas orales, fueron propuestas no de los profesores, sino del Centro de Estudiantes, ¿no? Introdujimos el primer taller de literaturas orales, el primer taller también con un profesor para hacer ediciones, porque pensábamos que no todos los que salíamos de San Marcos de estudiar literatura íbamos a encontrar empleo. O sea, recuerde, estudiar literatura era una carrera de las élites, y nosotros habíamos logrado que estudios que eran en la mañana, pasaran de 4 a 10 de la noche. Y eso había sido una lucha estudiantil importante, y creo que abrimos la posibilidad que gente de otros sectores sociales estudien literatura, y eso, digamos, fue parte del trabajo que hicimos en el sector estudiantil, de abrirle las puertas a todos y a todas los que querían estudiar literatura en San Marcos en unos horarios que permitieran a la gente que no tenía trabajar y estudiar, que fue mi caso, ¿no? Muchas gracias, Diana. En ese mismo sentido, vamos a ver que en esos años, los 70-80, eran cambios bastante fuertes a nivel de la educación, ¿no? Se leía quizás también otro tipo de autores, ¿no?, que tenían esta visión social, ¿no? Y para eso también Michelle nos había comentado acerca de cómo es que esa influencia llega, ¿no? Y es también visibilizada en Villa El Salvador. ¿Cómo no? Y quizás recordar, porque hay algunos que, como he dicho, que a veces no se cuenta toda la historia o hay poca memoria, pero mira, cuando yo llegué, o sea, justamente estos años que hemos hablado antes, había todavía colegio de varones y colegio de mujeres. Qué cosa que ahora parecería una locura, ¿no? Por eso es bueno, como decía Diana, recordarlo eso, ¿no? Porque es cierto que hubo mucha gente que se oponía, ¿entiendes? Con Velasco, cuando ya se juntan los hombres y mujeres juntos. Y luego, que fue ya el año 71, 72, cuando se decide y se ordena uniforme único, que también lo ha recordado muy bien ya Diana. Yo digo eso. Y dentro de eso, como también se viene diciendo, miren, la comunidad de Villa El Salvador, que se crea ya, bueno, Villa El Salvador nace 71, como les he dicho, estamos celebrando las bodas de oro todo este año, y el año 73 se crea la CUAVES, que es la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador. Es la organización comunal parecida a lo que eran las comunidades campesinas. Estamos hablando de la época Velasco, se ha dicho, había la reforma agraria, las comunidades campesinas. Entonces, al nacer tan grande Villa El Salvador, los dirigentes, no yo, por favor, yo era más joven que todos ellos, pero que venían también de las luchas populares, de las luchas campesinas, crean o proponen la creación de la comunidad urbana, casi copiando un poquito las comunidades campesinas, con autonomía, con poder, con no solamente atendiendo los servicios
fue un cambio el mayor que ha dado la historia del Perú a nivel de las barriadas, reconocido ya para la historia de América Latina, ¿no? ¿Por qué? Porque en las barriadas siempre hay una organización, hasta el día de hoy, que se encarga de los servicios. No tenemos luz, no tenemos agua, ¿no? Lo típico. Pero no, la CUAVES es Comunidad Urbana Autogestionaria y tuvo una visión integral que nos ha ayudado a todos. María Elena bebió de eso, yo también, de los dirigentes de aquella época, y entonces la prioridad, una de las prioridades fue la educación. En ese arenal que llegaba gente y gente y gente, imagínense todos un poquito que en un mes había 90.000 personas en el desierto, sin nada. Entonces dijeron, por eso pudimos llegar nosotros también como educadores ya en ese mismo año, ¿no? Porque dijeron, es la educación, y se fundaron las escuelas, sin presupuesto, con la participación directa en Esteras. Hay esa foto que han visto antes, ¿no? Ahí se está fundando el Fe Alegría, en 7 aulas de Esteras, que todavía no era ni el Fe Alegría, la foto a la derecha, ¿no? Ahí estoy yo en medio de los padres de familia, y miren cómo se están levantando en el desierto 7 aulas de Esteras. Y así eran todos los colegios, pero con un ánimo de participación de la señora fundamentalmente. Yo también vuelvo a rescatar este espíritu de la época, porque la mujer es la que se queda en las barriadas, el hombre sale a trabajar. Entonces, bueno, muchas mujeres, padres de familia, en los feriados, los sábados, los domingos, levantando los colegios. Y también con un contenido, que has hablado, muy nuevo, muy distinto. Y hubo mucha oposición, ¿eh? Mucha oposición a todo esto que estoy diciendo, ¿no? Pero claro, también es cierto que Velasco, también con su fuerza, y los militares, no democráticos, pero bueno, fueron imponiendo, y también con un equipo civil dirigido por Augusto Salazar Bondi, que quizás algunos pueden recordar, un intelectual que ahí tienen sus libros, y también con un equipo grande, con Pepe Rivero, con otros, y trayendo a lo que en América Latina estaba de moda. No digo por de moda, sino por un espíritu que, bueno, llamaban revolucionario, en el sentido muy distinto de Sendero, no terrorista, ¿no? Pero construir los cambios en el Perú, ¿no? Y ahí vino Pablo Freire, que estamos celebrando ahorita sus 100 años de su nacimiento. Estuvimos con él un par de veces, directamente, aprendimos mucho de Pablo Freire, aprendimos de Iván Illich, también que él venía de México, también con experiencias innovadoras, y entonces yo creo que ayudó mucho. Bueno, eso para la historia lo está juzgando, no me voy a meter ahí, está juzgando a Velasco, pero digo, la época, he leído una pregunta que han escrito ahí, ¿el Perú ha cambiado? Ha cambiado, pero nadie puede dudar que cambió desde Velasco, que acabó el estado oligárquico, el estado de los gamonales, de los terratenientes, eso lo cortó, más allá de otras cosas, ¿no? Que a lo mejor no están de acuerdo, ¿no? Pero en el caso de Villa El Salvador sí apoyó. Se apoyó la autogestión, se apoyó empresas de propiedad social, se apoyó los PRONOI que ha mencionado Diana también, donde María Elena entra, para recordar de nuevo a María Elena. Son jóvenes de Villa El Salvador con secundaria, nada más, con secundaria, que se encarga, que la comunidad les encarga de los niños de 2 a 5 años. Una experiencia increíble que sigue hasta el día de hoy, no con la misma fuerza, pero nace precisamente en Villa El Salvador y en Puno, como ejemplos, un poquito como proyectos, digamos, piloto. Y bueno, ahí fue una experiencia increíble para todas ellas, porque fíjense, participaban en los congresos de educación, en la Católica, en la Cantuta, en todo, increíble. Nuestras animadoras, digo nuestras porque nos encargamos, los que éramos docentes titulados, de fortalecer a las animadoras de educación inicial, voluntarias. Imagínate qué experiencia, ¿no? Y en Villa El Salvador, para que vean, cuando preguntas la importancia que le dieron a la educación, era el lugar donde los niños de los PRONOI, estoy hablando de 2 a 5 años, pasaban directamente a primaria. Imagínense lo que hubiera significado eso para el Perú, para todo el Perú. Un nivel y una preocupación por la educación realmente alto y por contenidos, voy a decir así, bueno, progresistas, de relaciones, como ha contado Diana, pero también de contenidos de la historia del Perú, de prepararse para una formación laboral, profesional.
Todo eso es la reforma y eso es Villa El Salvador también. Y María Elena está presente en toda esta etapa y, por supuesto, como ha contado Diana, también el SUTEP, que se crea el año 74. Los comités sindicales de Villa El Salvador también estuvimos, ¿no?, en la fundación del SUTEP y luego en las luchas que vinieron el año 77, 78 y 79 previos a la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces todo eso es el ambiente en el que también María Elena va creciendo, luego ya se casa con Gustavo Pinecki, otro poblador, vecino, trabajador de Villa El Salvador, va teniendo sus hijos y María Elena va a ir participando después tanto en la comunidad organizada a través de los Pronoí y de las animadoras, como una cosa muy importante para ella, que es bueno recordar, la Federación Popular de Mujeres. Esto es un proceso que se va acumulando el papel de la mujer. Y yo lo quiero resaltar. Cuando dicen qué cambios ha habido, más allá, inclusive también otro tipo de cambios que ha habido en el Perú, que yo lo reconozco, ¿no? Porque conozco la selva entera, conozco la sierra, y bueno, el avanzar, por ejemplo, en la electrificación, es un cambio muy grande. Y luego avanzar hasta el día de hoy, ya que pedimos que llegue para todo el Perú las tecnologías, ¿no? El Internet, como lo estamos viendo ahora en época de pandemia. Pero bueno, ya que me han preguntado de la educación y me decía, ¿si ha habido cambios? Sí ha habido cambios. Y ahora, bueno, les recuerdo a todos que en el Perú había 2 carreteras asfaltadas, ¿no? 2. La Panamericana y la carretera central. No había más. Todo era, ¿no?, afirmado. Entonces también ha habido un avance muy grande en la comunicación terrestre, que es muy importante, para ir construyendo una nueva identidad en el Perú. Yo ahora hablo un poquito como profesor, ¿no? Porque Villa El Salvador ha aportado a la construcción de una nueva identidad que todavía la tenemos que hacer, nueva, absolutamente nueva, de integración nacional. Perú estaba siempre muy dividido, la sierra, y eso es muy triste cuando la sierra se queda sin población. Hay ese despoblamiento, ¿no?, de la sierra, que es la gran tragedia, en mi opinión personal, hablo a título personal, del Perú, ¿no? Porque la historia del Perú es andina y es quechua hablante. Ahí estábamos leyendo estos días cómo era, en estos años todavía, la mayoría de la población sabía quechua y hablaba quechua. Estoy hablando del año 70, no hace tantos años. Digo tantos años para lo que es la historia del Perú, ¿no? Pero se ha ido despoblando y ahora hay un 30%, un 27% de quechua hablantes y va perdiéndose eso, ¿no? El aporte de los Andes y de la agricultura y de la cultura andina, quechua, aymara, junto con las culturas de toda la zona amazónica que tiene el Perú. Y todo eso forma Villa El Salvador. En Villa El Salvador tenemos de todas las regiones del Perú. Es una experiencia muy rica y muy unida, ¿no? Gracias a la COAVES. La COAVES nos da la unidad. Y lo he explicado muchas veces, que Villa El Salvador va creciendo como Villa El Salvador, no crece como los demás distritos. Para que me entiendan mejor, los que son del sur o de Lima Norte, en Lima Sur está acá en Villa María, tienen, no sé, la Tabla del Lurín, tienen José Galvez, tienen Mariano Melgar, en San Juan de Miraflores está Ciudad de Dios, está Alfonso Ugarte, en el norte está Independencia, está Tahuantinsuyo, o sea, tienen barrios, crecen por barrios. Villa El Salvador no, para que entiendan el peso que va a adquirir también María Elena como lideresa. Villa El Salvador siguió creciendo, pero hasta ahora, hasta los años 90, como Villa El Salvador. Primer sector de Villa El Salvador. Ahí tenemos unos planos que luego lo podemos ver para los amigos que nos están siguiendo, para que entiendan el papel de María Elena en una comunidad especial y en lo que va a ser también un distrito especial, ¿no? Pero la educación, para terminar, hasta el día de hoy es siempre prioritario en Villa El Salvador. Tenemos institutos, tenemos 4 universidades en Villa El Salvador, lo digo para los que no conocen Villa, ¿no? Un distrito popular, un distrito joven y 4 universidades, con 18.000 universitarios en Villa El Salvador, otros 10.000 estudiando fuera de Villa El Salvador, lógico, en San Marcos, en la otra, ¿no? En distintas universidades, pero imagínense también la fuerza de la juventud, que quiero decirlo ahora, ¿no? Porque María Elena se dedicó a las mujeres, se dedicó a los jóvenes, se dedicó a los niños, ¿no? Y bueno, es una experiencia increíble, la verdad. Y Sendero quiso destruir esa experiencia.
Ese es, cuando hablamos de la violencia, Sendero, y hay que decirlo una y mil veces, Sendero no es del pueblo, Sendero no quería al pueblo, Sendero quería más pobreza, y entraba una comunidad campesina a destruir la agricultura, a destruir la ganadería, no para comerse las vacas, o el ganado, o las llamas, no, 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 para volver más pobre. Y Villa El Salvador decía, no, luchamos nosotros contra la pobreza. Es un cambio muy grande, que sería muy largo, pero está recogido realmente en la Comisión de la Verdad y realmente está en el LUM, ¿no? El LUM pueden verlo y hay que decirlo. Sendero no tiene nada de revolucionario, Sendero es el terror y Sendero quiere la pobreza, como ellos dicen, agudizar la pobreza para que la gente explote. No, por favor, eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo, siempre ha acabado mal y con muchas muertes también, ¿no? Exactamente, Michelle, algo que hemos mencionado acerca de la educación y ligado también al trabajo de María Elena, ¿no?, en Villa El Salvador, es acerca de la organización, ¿no? Y justamente en esta sala, que es nuestra sala de Derrotando la Violencia de la Ciudadanía, vamos a visibilizar todo el trabajo organizado de Villa El Salvador. ¿Cómo no? Para ello queremos invitarles también a nuestro público, ¿no?, a que puedan visibilizar este panel, que es el panel de organizaciones populares, que son las que suman esfuerzos para combatir los efectos de la violencia. En este panel ustedes van a poder visibilizar no solo el trabajo organizado en los comedores populares, los vasos de leche, los clubes de mujeres, los clubes de madres, así como también los talleres que realizaban estas mujeres. También vamos a ver la participación activa a través de las marchas, ¿no?, el trabajo de la iglesia, como ha mencionado Michelle, también como ha mencionado Diana, ¿no?, un trabajo que tiene una gran conciencia social, ¿no? Entonces, para ello también vamos a invitarles a visibilizar por medio del chat a nuestros participantes en esta visita, a que nos digan qué conocemos acerca justamente de las organizaciones populares. Si ustedes habían escuchado antes acerca de las organizaciones, ¿quiénes creen que participan en estas organizaciones populares? ¿Desde cuándo? Sí, les invitamos a que también acompañen en el diálogo a nuestros participantes a través del chat, y para ello también tenemos a Diana. Diana nos va a comentar también acerca de este origen de las organizaciones populares. Para ello vamos a poner... Claro que Gracias, sí, Cintia, pero también decir que las organizaciones populares se formaron, crecieron por el Fujichok, o sea, en septiembre de 1990 hay, digamos, hay un choque económico, ¿no?, que sume a la población peruana en límites intolerables de pobreza, y es, digamos, donde hay como una respuesta de parte de las mujeres de organizar sobre todo los comedores, que reforzaron comedores que habían ya entre el 80 y el 84, pero donde crecen rápidamente es a partir, digamos, del Fujichok, ¿no es cierto?, de lo que hace el fujimorismo con la economía, ¿no? Entonces, a una de las preguntas que le hacen a María Elena dice, ¿por qué crean los comedores? Por los problemas del hambre, desempleo y miseria, hemos creado los comedores populares. Entonces, para el año 92 había 5.800 comedores, 5.500, 800 comedores había en Villa El Salvador. Como lo hemos recordado también hace unos días, cuando se forma la Federación de Mujeres de Villa El Salvador, FEPOMUDES, digamos, la primera presidenta es Erlinda, pero la segunda es María Elena Moyano, y lo que se logra en la gestión de María Elena es de que la FEPOMUDES tenga con ellas, ¿no es cierto?, los 1.500 comités del vaso de leche y los 800 comedores populares. Esto es lo que le da una fuerza increíble a la Federación de Mujeres en Villa El Salvador, y se convierte como en un ejemplo, y se convierte en una referente, no solamente para el resto de la ciudad de Lima, sino un referente, digamos, yo creo, para América Latina, de lo que estaba, digamos, haciéndose en Villa El Salvador con las mujeres, ¿no? Ese mismo año 90, que a mí recordar que hay toda esta campaña
contra el cólera, ¿no es cierto?, donde son los esfuerzos de las promotoras de salud, de las mujeres que logran combatir, ¿no es cierto?, el cólera. Y una de las cosas que estaba recordando, volviendo a leer el libro, lo que María Elena decía, ¿no?, mientras el Estado hacía un llamado para que los pobres, ¿no es cierto?, las pobres no comieran pescado, Villa El Salvador, la respuesta era que tenían que comer pescado porque era lo más barato que había y lo más asequible, y que lo que había que hacer era hervirlo o freírlo, ¿no? No podían quitarse el pescado, digamos, de la economía familiar. Y así como esos ejemplos, digamos, María Elena era alguien como que analizaba en el día a día lo que estaba pasando en Villa El Salvador. Por eso me parece importante, digamos, lo que pasa el 90 con el paquetazo, cómo se fortalece la FEPOMUVES con el vaso de leche y comedores, fundamentalmente, pero luego abiertas a otras formas de organización que había dejado el APRA, por ejemplo, los clubes de madres, que los había creado, pero ella siempre en diálogo con las otras organizaciones de mujeres. Y luego yo una de las cosas que las vamos a decir más adelante, que es la marcha del septiembre del 91 contra el hambre y el terror. Y entonces me parece, digamos, que María Elena tuvo la visión política de juntar dos grandes luchas que habían en el Perú, porque no solamente era la lucha, como lo señala, bien lo ha señalado Michelle, sobre el terrorismo, lo que representaba Sendero Luminoso. También estábamos viviendo una situación económica, digamos, tremenda, ¿no? Y entonces, el juntar esta marcha de septiembre del 91 contra el hambre y el terror, digamos, como que junta las dos grandes demandas de la población en nuestro país, y una de las cabezas de esta demanda es María Elena, junto con Emma Hilario, otra gran dirigente de los comedores, ¿no?, que poco conocida porque ella sufre un atentado por parte de Sendero Luminoso, también la quiere matar, y ella termina logra salvar su vida y vive durante muchos años en Costa Rica. Ya no regresó al Perú, y entonces, digamos, se le recuerda poco, pero en ese momento las grandes dirigentes de Lima eran María Elena Moyano y Emma Hilario, ¿no es cierto? Y quizás en otro, no con esta dimensión, porque yo creo que los líderes, las grandes personajes de nuestra historia, digamos, tiene proyección, ¿no es cierto? También en ese momento fue importante también quizás en el vaso de leche Teresa Parcana, pero creo que esa foto que ahí muestran, ¿no es cierto?, que es donde está María Elena levantando el brazo, ¿no es cierto?, la persona que nos está mirando seriamente, ¿no es cierto?, es Emma Hilario, ¿no? Y bueno, la compañera Rubia que está atrás es una dirigente de Villa El Salvador, que no recuerdo en este momento el nombre, seguro Michelle lo recuerda, pero me parece que la movilización de septiembre del 91 creo que marca un cambio en el ánimo del país, ¿no es cierto?, de decir, yo tengo bueno, ya no sé si es hipótesis, es una lectura desde el feminismo diferente, y espero, y seguro que concuerdo con Michelle, y yo soy de la generación que cree que la lucha contra el terrorismo y contra el Sendero Luminoso lo hizo la sociedad peruana. No fue el triunfo de los militares ni del ejército, como, digamos, hay otras miradas. Yo creo que sin el papel de las organizaciones o de personas como María Elena Moyano, Emma Hilario, la FEPOMUVES, Villa El Salvador, las organizaciones campesinas en el sur de Puno, ¿no es cierto?, no hay gente que ha trabajado mucho más del sur. Yo creo que siempre el Perú, la historia del Perú en este bicentenario, como es en este momento,
en lo que estamos viviendo en estos últimos días. Creo que la gran historia del Perú la escriben las mujeres, los hombres, los ciudadanos, las ciudadanas, las organizaciones, como en los 90 lo escribió María Elena, la FEPOMUVES, la CUAVES, Michelle en la alcaldía de Villa El Salvador. Creo que la historia desde abajo, por eso me encanta estar hoy en el LUM, en esta recuperación de la memoria. La historia, digamos, la hace la sociedad viva, ¿no es cierto?, en el Perú, y creo que, yo digo, mi personaje favorito del Bicentenario es María Elena Moyano, ¿no es cierto?, con gran historia. Y quiero terminar diciendo, hoy, frente a una pandemia como la que vivimos, yo las animo a leer el libro, ¿no es cierto?, que reconstruí la voz de María Elena, porque María Elena, digamos, tenía muy claro el tema territorial, ¿no es cierto?, la organización en el territorio, como la forma que Michelle explicó, cómo está organizado Villa El Salvador. Esa forma de organizarnos por el territorio es lo que estamos volviendo a discutir hoy para poder salir juntas y juntos de la pandemia, ¿no? Mayor ejemplo de lo que Villa El Salvador nos ha dado y lo que la propia María Elena nos ha dado para salir de la pandemia, ahí está, digamos, sus enseñanzas, ¿no es cierto?, sobre cómo organizarnos cuadra por cuadra, territorio por territorio, y darnos la mano en los comedores, y hoy, digamos, para salir de este desastre que ha significado la pandemia. Creo que hoy debemos volver a leer las palabras, ¿no?, de María Elena Moyano y el ejemplo de Villa El Salvador. Exactamente, Diana nos ha mencionado y nos ha ayudado también a reconocer la importancia de otras dirigentes, otras lideresas, como Emma Hilario, a quien vemos acá en la parte central, donde estamos haciendo señal, ¿no?, dentro de esta participación de esta gran marcha contra el hambre y el terror, así como también mencionar cómo es que las organizaciones, ¿no?, populares también en la actualidad están defendiéndose de la violencia que se sufre por el hambre, ¿no?, y la pobreza extrema. Por ejemplo, cuando hablamos sobre organizaciones, acá Rosario también nos ha mencionado que Arena y Esteras es una organización que ella reconoce, el CIAC también, ¿no? Y para seguir conversando en ese sentido sobre las organizaciones y sobre Villa El Salvador, Michelle nos va a comentar acerca de cómo es que se vivía en Villa El Salvador en estos años, ¿no?, relacionado a María Elena y las organizaciones. No sé, insistir un poquito en esta parte, ¿no?, la importancia de las organizaciones para la vida y la visión de María Elena Moyano. María Elena, nosotros tenemos cómo juntamos dos palabras en la historia de Villa Salvador, que decimos que hay que ser dirigentes gobernantes. Es un poquito, no, a lo mejor no significa mucho para algunos, pero quiere decir el tener la representación, pero el tener también soluciones. Eso es lo que juntamos, ¿no? Dirigentes que llevan realmente a un grupo humano adelante, pero gobernantes también. O sea, tener soluciones. Esa es nuestra filosofía de todo el gran equipo que se formó en Villa El Salvador. Y de ello pues sale también María Elena, ¿no? Y Diana ha recordado, pero también es cierto que los comedores nacen en los 80. Y ahí también está la señora Violeta de Belaunde, organizando comedores, luego el APRA también, como hemos visto, es en los 80. Y la crisis con Alan García, pues lógicamente le recordamos a todos con el INTI y con lo que significaba y el hambre, la crisis económica, que entonces también hace, y luego viene el Fujisoc, que también ya estamos en el año 90. Y entonces, en el inicio de los 80, la visión que tienen las mujeres de Villa El Salvador es unificar todo lo que era el movimiento de mujeres, tanto los comedores, tanto luego las animadoras mismo que ya hemos hablado, había también otros sectores, ¿no?, de distinto aspecto, ¿no?, como había las asesoras legales, había, como hemos dicho,
las propias profesoras, en fin, todo lo que era de mujeres se unen en la Federación Popular de Mujeres. Eso ya fue el año 83, y el año 84, que lo ha recordado también Diana, se crea el Vaso de Leche, que es con Alfonso Barrantes a nivel de Lima. Bueno, me tocó a mí estar acá como alcalde, y en el caso nuestro entregamos el vaso de leche a la FEPOMUVES. Cuando digo entregar, es entregar, no es trabajar con ella, no, no, no. Dijimos esto que lo lleven la FEPOMUVES, a pesar de que el vaso de leche hasta el día de hoy es un programa municipal, pero lo entregamos a FEPOMUVES. Entonces ahí imagínense la fuerza de la FEPOMUVES. Miles y miles de señoras que además, para hacerlo breve, se relacionan con todo el vaso de leche y todos los comedores que han recordado de Lima Metropolitana. Y se forma la coordinadora metropolitana del vaso de leche, donde hay con Elma Hilario, ¿cierto?, con Yolanda Independencia, con Teresa, un montón de lideresas, mujeres, que han dado los mejores años de su vida a la mujer, a los niños, y también poco a poco a la política, que también hay que decirlo, ¿no? Porque estamos ya en democracia, estoy hablando desde los 80, elecciones, ¿no?, municipales, distritales, elecciones al Congreso, la Izquierda Unida más presente también, está ahí Esther Moreno, en Independencia, en fin, un montón de lideresas que crecen ahí, pero la FEPOMUVES, una fuerza increíble, sin lugar a dudas, la mayor organización de mujeres del Perú, y una de las más grandes de América Latina, con todo lo que estoy diciendo, ¿no? Y un peso dirigida por María Elena Moyano, con una línea concreta, como lo ven ahí en esa marcha, que hasta el periódico, que no era popular, ese que estamos viendo ahí en la imagen, lo recoge cuando dice, también condenan a grupos terroristas. Era por la vida y por la paz, todas estas marchas, que es cierto que fueron miles y miles y miles que invadieron, digo invadieron entre comillas, ¿no?, el centro de Lima, hasta llegar al Congreso, hasta llegar allá todo, ¿no? Y bueno, y las lideresas son las que estamos mencionando. Entre ellas María Elena, que ya tenía una dimensión metropolitana, y con un nivel de formación, poco a poco, de experiencia concreta, a partir de Villa El Salvador, a partir también de la política en esa época, y lógicamente un enfrentamiento directo a Sendero Luminoso, porque fuimos de los que en Lima realmente hablamos. Y digo hablamos porque es muchos dirigentes, hombres, mujeres, jóvenes, defendiendo la vida y la paz y la democracia, contra el terror. Y entonces Sendero, que quería avanzar, digo para los que no conocen muy bien la historia, está recogida en el LUM, ¿no?, ahí en el lugar de la memoria, pero Villa El Salvador era ya un distrito cada vez más grande, y que pesaba en el ámbito municipal también, en el ámbito comunal, en un montón de experiencias que no voy a contar ahora, pero también a nivel nacional. Era ya visto a Villa El Salvador como un ejemplo de muchos aspectos, ¿no?, entre ellos el de la mujer, y especialmente con María Elena. Y entonces Sendero Luminoso era como aquello de una muerte anunciada, ¿no? Si quería avanzar en Lima, tenía que destruir Villa El Salvador. Así fue. Era momentos de terror, de lo que eran los coches bomba, de lo que eran los apagones, la destrucción de las torres de luz, y entonces querían con ello destruir a Villa El Salvador. El primer coche bomba fue en Villa El Salvador. Luego hubo, como han recordado, María Elena crea con la FEPOMUVES los centros de acopio, que eran ya como bodegas para lograr una autonomía de los comedores populares y del vaso de leche. Importantísima experiencia, llevada por mujeres populares que comenzaban a administrar, que comenzaban a dirigir y a tener economía propia. Bueno, Sendero no podía aceptar todo eso, no lo podía aceptar. Entonces comenzó una campaña de terror también contra todos nosotros, y también, bueno, hay que decirlo, contra algunos, ¿no?, contra María Elena y algunos de nosotros, diario y semanal. Está ahí recogido en el lugar de la memoria todo lo que hacía Sendero contra Villa El Salvador, y a calumniar a los dirigentes. Y es bueno, si me permites un minuto más, decirlo otra vez más. ¿Cómo lo hacía? Sendero tenía objetivos y condenaba a los dirigentes. Después de condenarlos, decían ellos, según ellos, ¿no?, hacer un juicio popular. Mentira. Primero los condenaba. Hay que matar a este. Hablo de todo el Perú.
especialmente de la sierra, especialmente en algunas zonas del Brain, de la Amazonía, y sectores sindicales, sectores también municipales, que está recogido en el LUM. Sendero asesinó a 1000 alcaldes, regidores y tenientes gobernadores de la zona más pobre del Perú. Y hay que guardarle memoria también. Bueno, en estos años que estamos hablando. Y entonces era un odio y un objetivo político destruir a Villa El Salvador, pero destruir lo productivo, destruir el parque industrial, destruir los centros de acopio, destruir las pequeñas empresas que todavía había, que luego crecieron mucho más en el parque industrial, que nos tocó también estar ahí. Y luego hay gente, eso hay que decirlo, por eso nos levantamos muy fuertes. Esta gente no es de izquierda, esta gente no es revolucionaria, y de forma muy fuerte con María Elena, con varios compañeros y compañeras, ¿no? También de todo el Perú. Y es bueno que recordarlo porque por ahí va, ¿no? La lucha contra el terror, pero también, como estamos diciendo ahí, pidiendo un cambio en el modelo de Fujimori, en este sistema económico neoliberal que produjo más hambre, como ha recordado también Diana, ¿no? Entonces el Fujishock, viene todo esto, y en fin, ahí estuvimos y se junta todo esto que estamos recordando, ¿no? Muchas gracias, Michelle y Diana. Ya que Iba a decir, Diana, Enma Hilaria es la de la derecha, la de la izquierda es Yolanda de Independencia, la de la izquierda, y la de la derecha es Enma. Ahí está, aquí en la foto está a la izquierda. Ella es no, al otro lado, ella es Enma Hilaria. Ella no es, la otra es, la que está mirando triste, Ya, ella es Enma Hilaria. quizás me he equivocado yo, pero bueno, estaba... Sí, creía que era la otra. esa era un poquito mayor, la otra es más joven. Ya. Quizás se ve más en la otra foto. Sí. Por eso, en la próxima foto podemos verla. Sí. Acá está. Ya, aquí está de este lado. Ya. De este lado, no sé si puedes poner ella es Enma Hilaria. ¿No? Ya. Y claro, está de ese lado. Okay. De acuerdo. Y la otra es otra dirigente que ahorita no me acuerdo su nombre, también muy... Me parece que era Yolanda de Independencia. Sí. Bien, justamente en ese sentido hemos ingresado a nuestra última sala, que es la violencia remese Lima, para poder, conmemorar, ¿no? El lamentable asesinato que sufrió María Elena Moyano como parte, ¿no? De este amedrentamiento, de esta violencia sistemática que sufrieron los líderes, las lideresas en todas las regiones durante este periodo. Y para ello también, para conversar acerca de María Elena, de su labor como teniente alcaldesa, ¿no? Así como también ya desde la parte un poco más íntima, ¿no? Ya que Diana y Michelle son amigos cercanos de María Elena, vamos a invitar a Diana a que pueda conversar con nosotros y conmemorar junto con ella y sus recuerdos a María Elena. Entonces Diana va a comentarnos acerca de cómo era su relación con María Elena, cómo la conoció, acerca de su amistad. Bueno, yo, digamos, una relación más cercana con ella la tuve en el 85, estuve fuera algunos años en México y a mi regreso, en mayo, a los pocos días de volver, un amigo en común, a Tony Zapata, un historiador, me dijo que comentaba los grandes cambios que había habido en Villa El Salvador y fui, ¿no es cierto?, a volver a mirar todo lo que había pasado. Había estado 5 años fuera y quedé impresionada, ¿no?, era una ciudad, ¿no es cierto?, ya era una ciudad, Villa, el 85, y ahí conocí a María Elena. Ella todavía no era la presidenta del FEPOMU, ese es al siguiente año, y entonces, sin haber, digamos, de manera voluntaria, y iba los sábados o domingos cuando había una actividad con Flora Tristán, porque yo no trabajaba en Villa El Salvador, sino, digamos, iba, digamos, de manera voluntaria porque me parecía que lo que estaba pasando ahí era sumamente importante, interesante, y de ahí por eso el vínculo
digamos, con María Elena. Bueno, cuando la situación se empeora, bueno, Michelle contará, Michelle también sufrió un atentado, y entonces para el año 91, luego de la marcha esa de septiembre, en un momento varias de las personas, organizaciones que estaban cerca de María Elena, pensaban que tenía que salir del Perú en ese momento, y entonces ella sale a México y yo ofrezco la casa de mi hermana, donde vivía mi papá y mi mamá en México, y María Elena se queda con ellos en ese viaje a México que hace a fines del 91, pensando, claro, nosotros creíamos que de México fuera a España, digamos, por lo menos hasta que se cambiara la situación acá en el Perú, pero ella, digamos, decide volver al Perú a fines de noviembre, comienzo de diciembre del 91, y con gran pena, porque ya no queríamos que regrese al Perú. Entonces es el momento en que, estando en Flora, yo le ofrezco, le doy la llave de mi departamento en Lince y le digo, mira, tienes la llave, esta es la dirección, cuando no te sientas segura en Villa El Salvador, te puedes quedar conmigo. Y bueno, así fue, ¿no es cierto? Y entonces, entre el regreso de ella de México y su muerte en febrero, gran parte del tiempo, cuando se quedó en Lima, estuvo conmigo y fue, digamos, también quizás una oportunidad valiosa para mí, porque conversábamos hasta las dos, trabajábamos, hacíamos cosas todo el día, ella iba, venía de Villa El Salvador, era una persona muy activa. Entonces, bueno, nos encontrábamos todas las noches, ¿no?, para ponernos al día en lo que habíamos hecho y en todas las cosas que conversábamos en esas noches y en esos desayunos, porque esperábamos, en algún momento ella también tuvo resguardo policial, entonces esperábamos que viniera el policía que la acompañaba, venía temprano, tipo 8:30 de la mañana, entonces estábamos esperando que llegue para que ella pueda salir de mi departamento, ¿no? Y entonces creo que esa cercanía, digamos, fue algo especial, ¿no? Pero además de especial, muy triste, ¿no? Porque de lo que yo recuerdo es que ella nunca pensó que la iban a matar, ¿no? Es difícil entenderlo, de que gente que tú conocías, como dijo Michelle en algún momento, ¿no? O sea, la gente que la mató era gente que en Villa uno conocía quiénes eran, ¿no? Y entonces en lo que era María Elena era imposible pensar que la gente que la conocía, ¿no es cierto?, pudiera matarla, ¿no? Y entonces, finalmente, digamos, eso sucedió, pero bueno, yo traté, digamos, habíamos pensado hacer un libro con María Elena, por eso es que siempre insisto el libro nunca lo pudimos hacer, nunca hubo grabaciones, no, digamos, hubo sueños, apuestas de las cosas que podíamos hacer en el futuro, iba a sacar un periódico en Villa El Salvador, pero, digamos, yo había tenido una experiencia en Guatemala, con varios escritos sobre Guatemala en México, y se me ocurrió, digamos, que de la oralidad de María Elena se podía construir un libro, ¿no? Por eso es que digo yo de que es extraño que alguien pueda escribir una autobiografía de otra persona, porque lo que hice es desgravar todo lo que había de María Elena en sus palabras, ¿no?, que estaban en entrevistas, en videos,
en declaraciones en caretas, en la República, y las acomodé por temas, ¿no? Lo que era comedores, vaso de leche, lo que era sobre el terrorismo, y las tuve que ubicar, digamos, en el tiempo, porque no es lo mismo cuando Marielena habla de comedores, digamos, en los 80s, cuando está hablando ya el 91, ¿no? El 90, cuando logran la ley, la 25307, la famosa ley de comedores, que fue una primera iniciativa ciudadana que la construyen las propias mujeres, ¿no? No es el FONAVI, que es la primera iniciativa ciudadana al Congreso, la primera ley que se construye desde las mujeres es la 25307, que Marielena también participa, y Emma Hilario. Entonces, no era lo mismo en 90 los comedores que en los 80, en otras declaraciones de Marielena. Entonces, bueno, con mucho, entonces organicé desde la oralidad de Marielena este libro, pero además también como un homenaje, porque creo, digamos, de que en sus palabras, y lo pueden ver en todas las cosas que hoy están a disposición en el LUM, de la empatía y la claridad que tenía ella para conectarse con las mujeres, ¿no? Todas podemos tener muchas ideas, mucho liderazgo, pero creo que son pocas que tienen esa conexión y empatía, ¿no es cierto?, con las otras mujeres cuando les habla, y eso tenía Marielena, ¿no? Entonces, nada, yo creo que fue el peor día de mi vida, ese día que tomamos desayuno en mi casa. Yo la acompañaba a Villa los domingos o los sábados cuando ella quería ir, pero con la generosidad que siempre tenía Marielena, ese día llegó una amiga que era su cumpleaños con su hijita, ¿no? Y quería ir a la playa, a la punta, ¿no? Y yo no sabía qué hacer, ¿no? Porque siempre he sido indecisa. No sabía si iba con Marielena o me iba a la playa, y Marielena, que era en eso muy clara y rápida, dijo, no te preocupes, tú te vas a la playa con tu amiga que mira ha venido a tomar desayuno contigo, y yo me voy a Villa y nos vemos en la noche. Y bueno, esa fue la última vez que tomamos desayuno. Estábamos pensando en que esa ida a Villa iba a ser una ida y vuelta. En la semana anterior habíamos ido a Villa El Salvador. Había muerto un dirigente importante en ese momento y era muy solidaria. Y entonces, bueno, sin imaginar que ese era el último desayuno y ese era el último momento que nos íbamos a ver, pero había sido el Día de los Enamorados, ¿no? Y para conocer esta faceta de Marielena, cuando yo regresé a mi casa, ella decía, pero ¿cómo vamos a quedarnos aquí solas y tristes el Día de los Enamorados? Entonces yo le decía, pero ¿qué cosa quieres que hagamos? Y me dice, hay un amigo que te está llamando. Le digo, pero que nos lleve. No nos puede llevar, le dije, porque no tiene carro. Entonces, finalmente, Santiago López Maguiña, que es un profesor universitario de San Marcos, que era mi amigo, vino en un taxi a recogernos y nos fuimos a Barranco esa noche, digamos, a buscar a Charro Torres, porque pensábamos, y ese era el espíritu de Marielena, que después de todo lo que habíamos pasado en el día, digamos, teníamos que tomar unas chelas y prepararnos para el día siguiente. Y bueno, estuvimos en Barranco un par de horas, regresamos, era el Día de la Amistad, ¿no? No es solamente el Día del Amor, sino el Día de la Amistad, y entonces esa fue como la última noche en Barranco y el último desayuno con ella, y además siguiendo sus directivas, ¿no? Porque cuando ella la mataron, me llamó la persona que estaba con los niños
a mi casa y me dijo, María Elena dijo que te llamara, y que ¿qué hago con los niños? ¿No? Con David y Gustavo. Y nada, siento que hasta en el último minuto ella pensó en los niños y también pensó que yo tenía que hacer algo por ellos, ¿no? Por los niños y por ella, y creo que me he dedicado casi 28 años, ¿no es cierto? Por eso agradezco a LUM este año, en hacer todos los años algo por su memoria, en Flora Tristán, diferentes, hemos hecho cosas en Villa, fuera de Villa, en diferentes lugares, siempre, digamos, pensando en que no lo olviden. Muchas gracias, Diana, no solo por tu testimonio, por tu experiencia, sino también por recordar a María Elena en cada una de sus etapas, ¿no? Y cómo es que esa presencia, ¿no?, se va a visibilizar a través de sus obras, de sus acciones, ¿no? Y para poder complementar todas esas experiencias, Michelle también nos va a comentar acerca de qué pasó luego, cuáles fueron las acciones que se tomaron, o qué acciones se habían justamente cuando sucedían esos hechos violentos contra los líderes, las lideresas dentro de Villa El Salvador. Bueno, como lo están escuchando, fueron momentos muy, muy difíciles que tuvimos que vivir. Como ya decía antes, realmente Villa El Salvador se opuso directamente al terror, públicamente. Y de los pocos, por ejemplo, cuando había un apagón, salíamos por todos los medios diciendo, nosotros hemos construido la luz. ¿Cómo van a venir esta gente a destruir y decir en nombre del pueblo? ¿Entienden? Y en Villa El Salvador, quiero recordar a los que no viven en pueblos jóvenes, con todos mis respetos, ¿no? Sobre todo en aquella época, bueno, ahora sería igual. Cuando no hay luz, en Miraflores y en San Isidro, a los 5 minutos llegaba la luz. Cuando cortaban la luz por los atentados en los pueblos jóvenes, en Villa El Salvador, estábamos 5 días sin luz. Y cuando hay 5 días sin luz, no tenemos agua, porque están las cámaras de rebombeo de Sedapal, funcionan con electricidad. Entonces salíamos con una fuerza, ¿no? ¿Quiénes se creen que son? Hablar en nombre del pueblo, destruyendo nuestra obra, nosotros, el pueblo de Villa El Salvador, y bueno, digo, los pueblos jóvenes, pagamos el agua, pero pagamos, pero todas las tuberías, pagamos la luz, es obra nuestra, ¿no? Entonces decíamos todo eso, junto con María Elena, de forma muy, muy clara y muy dura. Y bueno, como he dicho antes, ya tenían el objetivo de destruir Villa El Salvador. Y por eso nos comunicaron que ya estaba confirmado que había células de aniquilamiento en Villa El Salvador. Por eso lo que está contando Diana, ya no dormíamos 4 de nosotros en Villa El Salvador. Estábamos todo el día en Villa, llegaban las 6, y a las 6 ya unos y otros decían fuera, 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 y gracias a Diana, que acogió siempre a María Elena, a toda la familia, pero había que salir. Salía Johnny Rodríguez, que hay que recordarle también, que ya en ese momento era el párroco. Yo de alcalde pasé a ser regidor de Lima, algunos recordarán, pero estando en Villa, viviendo en Villa, les estoy hablando desde Villa El Salvador, de mi casa, que es la única que tengo. Pero bueno, el padre Gregorio, que era el párroco, también tenía amenazas, ¿no? Y los 4 teníamos que salir y nos comunicábamos, ¿no? Entonces era así un poquito la vida, y como estoy escribiendo ahí, y lo digo porque lo sentimos y porque fue verdad, estuvimos muy solos en Villa El Salvador, estuvimos muy solos. Les recuerdo que el propio Fujimori y los militares tampoco nos querían. Tuvimos un enfrentamiento directo cuando eran los toques de queda, ¿no? Cuando había la leva, a los dirigentes ni se imaginan, ¿no? Y cómo teníamos que salir, porque la gente nos buscaba a nosotros, ¿no? A María Elena, Padre Gregorio, a Johnny, a mí, para defender a los que se llevaban. Eso era la vida en Villa El Salvador, en esos, sobre todo ese último año, ¿no? El año 91 y el año 92, que ya era ya terror. Y por eso continuaron luego, después de la muerte de María Elena, también otros atentados, ¿no?
Tuvimos el mismo día de Tarata, hubo los coches bombas acá en Villa El Salvador, en la comisaría de Villa El Salvador, que murió el mayor Perkovich, y en el centro de comunicación, que destruyeron todo el centro, y los colegios, porque fueron no sé cuántos kilos de dinamita alrededor de todo lo que es la comisaría de Villa El Salvador. Entonces, ahí, así vivíamos, pero Lima estaba a la suya, hasta Tarata, Explota Tarata, también con un número de muertos, estuvimos ahí solidarizándonos con ellos también, eso ya después de la muerte de María Elena, y bueno, ahí Lima ya se queda, y también el propio asesinato de María Elena, que lo quiero volver a decir, para la historia moderna del Perú, significó el comienzo del fin de Sendero. Fue tal el repudio nacional ante el asesinato de María Elena, que ya Sendero no podía decir que era un movimiento popular revolucionario a nivel nacional y a nivel mundial, y por eso es el comienzo del fin. María Elena entregó su vida por todos nosotros, y hay que reconocerlo, y luego muy tarde, porque Fujimori nunca lo iba a reconocer, ya con Valentín Paniagua y con el nuevo Congreso, ¿no?, se la declara heroína nacional, la única heroína nacional, formalmente digo declarada, del siglo XX en el Perú. Y entonces, es bueno, y agradezco una vez más al LUM por toda esta oportunidad, esta semana que estamos teniendo en María Elena, que va a terminar también actividades en Villa El Salvador hasta el domingo, ¿no?, recordando esto, ¿no?, recordando también, en sentido más amplio, el rol de la mujer en el Perú, que yo estoy de acuerdo con lo que toda la trayectoria de Diana, de Flora, de la Manuela, de otras organizaciones, ¿no?, de tantas dirigentes, ¿no?, hasta Pascuala Rosado, que también la tuvimos que sacar, como a Johnny Rodríguez, ¿no?, le sacamos del Perú. Digo le sacamos porque estábamos con Pilar Coll, otra gran compañera de derechos humanos, ¿no?, ayudando a dirigentes que estaban realmente condenados por Sendero, y tuvimos que sacarles del Perú a varios, ¿no?, entre ellos a Pascuala y a Johnny, que los dos estuvieron en Chile, y los dos regresaron, y Pascuala, vamos a recordar allá en Huaycán, que también la asesinaron en pleno mercado, no aguantaba Chile, lo mismo que Johnny. Quizás Johnny está aquí con nosotros en Villa Salvador, le digo que era el alcalde, y Pascuala en una comunidad autogestionaria que era Huaycán, que hasta firmamos convenios con Huaycán, la Cuaves, la municipalidad, María Elena, la Federación de Mujeres, ¿no? Y entonces, ya digo, todos dieron su vida por el Perú, lo mismo que campesinos, lo mismo que nativos, lo mismo que policías, lo mismo que maestros, lo mismo que alcaldes, regidores, gente del pueblo, policías de tránsito, y hay que recordarles también. Y bueno, el LUM recoge todo esto, ¿no? Y entonces, cuando sale lo de Tarata, después ya de la muerte de María Elena, hay las bombas en Tarata, con, ya saben, con más de 10, más de 15 muertes y destrucción, y entonces se organizó la marcha conjunta de Miraflores y Villa El Salvador, con Andrade como alcalde, Johnny Rodríguez también, yo como regidor de Lima también, y ahí lo tienen, que fue, bueno, otro momento muy importante, porque son dos distritos que tenían su símbolo a nivel nacional. Miraflores lo tiene como el distrito un poquito más elegante, mejor de Lima, con Andrade también en aquella época como alcalde de Miraflores, y Villa El Salvador, que ya tenía una dimensión también por todas sus experiencias populares a nivel nacional. Unirse Villa El Salvador y Miraflores significó también ya un símbolo muy grande de que todo el Perú estaba por la paz, estaba contra la violencia y contra el terror, ¿no? Esa marcha también fue histórica, y le recordamos que ya el 11 de septiembre cae Abimael y se derrumba todo. Yo ese otro día, con mucho gusto, bueno, me han invitado otras veces en el LUM y han recogido lo que yo pienso, ¿no? Porque lo he dicho siempre. Miren, disculpa, el día 11 de septiembre cae Abimael, no les voy a contar cómo fue, porque bueno, otro día lo contaremos, pero me hacen entrevistas por todos los programas, todo el mundo, y dije esa frase, porque siempre preguntaban, ¿qué significa la captura de Abimael? Significó, yo lo dije, está grabado, un montón de entrevistas de esa misma noche, es el fin, ¿no? Es un golpe a la cabeza y a los pies de Sendero.
Así dije. Y lo quiero decir ahora, si me disculpa Cintia, me disculpa todo el equipo del LUM, porque no es lo que la gente habla de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso siempre ha sido un grupo terrorista, un grupo que no cree en una organización de masas, que no cree, porque a veces han dicho no quería capturar la comunidad campesina, mentira, quería capturar el sindicato, no, para ellos no tenía importancia, quería capturar la COAB, mentira. Son grupos de aniquilamiento, son células cerradas y de una minoría. Y la captura, como endiosaban a Abimael Guzmán, ¿no? Endiosado. Por eso yo dije, es un golpe a la cabeza y a los pies de Sendero. Y así fue. Sendero desapareció como poder. Sendero desapareció como terror. Yo sé que alguna gente me sigue odiando porque digo todo esto, ¿no? Porque desenmascaramos a Sendero como grupo terrorista. Y hasta el día de hoy, algunos que le siguen, el Movadef y eso, siempre quieren denigrar a María Elena, a Villa El Salvador, magnifican otras cosas que no son ciertas, y está recogida en el informe de la Comisión de la Verdad y en todos los archivos de LUN para el que quiera estudiarlo bien. En fin, todo eso quería decirles, ¿no? Que hay gente que ha dado su vida, entre ellos María Elena Moyano, y por todos nosotros, la verdad, con mucha alegría y también en contra, con la oposición de mucha gente, fue declarada heroína nacional, especialmente por los fujimoristas. Y lo digo lamentablemente porque, bueno, ya sabemos quién está ahí también, ¿no? Entonces, fue con Valentín Paniagua que se arma un poquito más, y luego con el primer congreso ya democrático, estaba Toledo ya como presidente, el 2002, se le declara de heroína nacional. Y es bueno que lo recordemos, una heroína nacional que también como un ejemplo para todos, ¿no? Bueno. Muchas gracias tanto a Diana como a Michelle por todos los aportes, justamente para conocer un poco más acerca de María Elena y también reconocer el trabajo posterior, ¿no? Podríamos llamarlo como el legado, ¿no? Así como también a las intervenciones de nuestros participantes dentro del chat, ¿no? Ya que justamente mencionan que lo importante de recordar a María Elena es justamente hablar de esa violencia, ¿no? Y de la injusticia que se vivían en esos espacios por las desigualdades, el machismo, el racismo, la pobreza, ¿no? Que era muy latente en ese momento y que justamente las organizaciones estaban haciendo frente, ¿no? Entonces, desde ya, como les mencionábamos, queremos agradecerles a todos y a todas por estar participando en esta visita, ¿no? Para antes de finalizar, queremos invitarles a participar de una última dinámica, que es una nube de palabras, para que podamos reflexionar acerca del trabajo de las líderes y las lideresas. Se lo vamos a estar pasando por el chat. Es escribir, ¿no? Una palabra que ustedes asemejen o reconozcan que tenga un líder y una lideresa, ¿no? Por ejemplo, hemos mencionado acerca del trabajo de las organizaciones, y Diana y Michelle han estado visibilizando, ¿no? Todos los derechos humanos, así como también el trabajo para que se respeten esos derechos humanos, tanto en el caso de Villa El Salvador como de otras regiones, ¿no? Entonces, les invitamos a que puedan poner sus reflexiones finales en este Mentimeter, en esta nube de palabras, o también poder dejarla en el chat, ¿no? Que son parte de estas grandes reflexiones que hemos tenido a lo largo de nuestra visita. ¿Qué palabras ustedes asemejarían, ¿no? Que representa a un líder y una lideresa? Justamente nos ha recordado todo este pasaje, o los pasajes, ¿no? de María Elena Moyano, ¿no? Por ejemplo, aquí también Michelle está trabajando está aportando, ¿no? Con sus palabras claves, ¿no? También acá tenemos a Eduardo Raimundo, ¿no? Por ejemplo, coraje, paciencia, perseverancia, ¿sí? Los podemos poner en el chat, como también pueden entrar el link del Mentimeter para que puedan ahí ustedes ir poniendo sus palabras, y yo le voy a compartir para poder hacer ya nuestra parte final, para que Diana y Michelle también puedan verles. Esas son todas las palabras de nuestros participantes, porque ustedes también son líderes, ¿no? Tanto Michelle como Diana, en sus diferentes espacios, líder y lideresa,
¿no? Y acá también han recogido parte de eso, ¿no? Mira, valentía, empatía, seguridad. Y el nombre de María Elena también presente, ¿no? Por acá también Andrea está poniendo la complicidad, ¿no? Esa empatía que habíamos resaltado de María Elena. Mira, por acá, honestidad, ¿no? Que es algo que hemos estado ahí bastante presente en cada uno de esos líderes. Inspiración, ¿no? Como Diana y Michelle, las palabras que son más grandes son las que son más repetidas, ¿no? Entonces acá tenemos valentía, justamente mencionando lo último, ¿no? De cómo es que ustedes tenían que salir de Villa El Salvador y de otros distritos también las lideresas tenían que salir para poder resguardarse de la violencia de los grupos subversivos, ¿no? Acá amor también ha estado creciendo, ¿no? Coraje. Ahí está, coraje, ¿no? Que es uno de los términos que también se utiliza para hablar sobre María Elena, ¿no? Como madre coraje. Y la resiliencia, ¿no? Por acá también tenemos memoria feminista, San Michelle, Diana, abajo de valentía, ¿no? Si lo pueden ver por ahí. Entonces les agradecemos a todos, a todas por su participación activa dentro de la visita. A Michelle y a Diana una vez más agradecerles por estar compartiendo con nosotros sus experiencias.